Bueno, hoy estamos recordando juntos como iglesia la Navidad y preparándonos para lo que vamos a hacer en un par de días. Si Dios lo permite, cuando llegue el día martes, todos nosotros vamos a estar en algún lugar con familia probablemente, o amigos o hermanos en la fe, recordando algo muy, muy importante. Y el mundo entero lo celebra, ¿no? Eso no quiere decir que entienda lo que está haciendo, pero en todo el mundo, al lugar donde haya llegado el cristianismo, el día martes a la noche se va a hacer una fiesta. Y en algunos lugares esa fiesta no va a tener ningún elemento espiritual, y en otros sí, en otros se va a cantar, se va a leer y se va a recordar la historia que cambió el mundo. Pero lo importante de la historia de la Navidad no es solamente que cambió el calendario. Lo importante de la historia de Navidad es que ese evento realmente tiene que ver con lo que es el centro de toda la historia. Todo, desde el primer momento de la historia de la humanidad, todo se dirigía hacia ese momento. Y a partir de ese momento hasta hoy, eso, lo que pasó en ese tiempo, es lo que marca la agenda, la identidad y lo que significa hoy la historia. Así que lo que hoy quiero hacer es repasar juntos y recordar de qué se trata esto. Porque muchos recuerdan a Jesús como un personaje histórico, muchos entienden y piensan él realmente vivió y existió, pero lo que nosotros recordamos es algo que va mucho más allá de esto. En nuestro cartel acá dice, venid, adoremos. Pero, ¿por qué adorar? Bueno, solo hay una explicación. No sería digna de adoración ninguna persona, por más grandiosa que sea esa persona. Porque, ¿se acuerdan? Estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Digno de adoración es solamente el Creador, el Dios soberano, el dueño de todas las cosas, el único que tiene las cualidades que merecen ser resaltadas, exaltadas, amadas, abrazadas, el único que merece dirigir nuestra vida, el único que merece que nos postremos delante de Él, es Dios. Pero hoy decimos venid, adoremos, porque lo que tenemos en ese pesebre no es otro que Dios hecho hombre. Y esto parece una fantasía para el mundo, algo ingenuo, casi como la historia de Papá Noel, que es lindo decirlo y pensarlo, pero solamente una persona ingenua creería que es real, que Dios se haya hecho hombre. Pero hoy quiero que abramos juntos en un pasaje en el libro de Lucas, donde vamos a recordar una de las escenas más características de este tiempo. Y no es la escena del pesebre, es la escena del anunciamiento del nacimiento de Jesús. El anuncio. En Lucas capítulo 1 vamos a leer del versículo 26 al 38. Antes de leer el texto, quiero que hagamos memoria de cómo era el contexto, qué estaba pasando en este momento. Israel estaba viviendo un tiempo muy, muy difícil. No solamente porque estaban sometidos por el Imperio Romano, sino porque Roma había puesto a dirigir a la nación de Israel a un hombre terrible. De todos los personajes de la historia, Herodes, el Grande, como se lo conocía, es una de las personas más crueles, inhumanas que la historia ha conocido. Herodes es de una familia que en su contexto es un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Pero su papá, el papá de Herodes, se las ingenió, era un hombre comerciante, para hacer una amistad o una relación con los romanos y lograr que a su hijo lo nombraran el gobernante de toda la provincia romana
de Judea. Y cuando Herodes subió al trono, subió con todo ese contexto de odio, rechazo por el pueblo de Israel y el poder que Roma ahora le daba. Aparte, era un hombre totalmente desquiciado, un hombre que sufría de delirios de persecución. Todo el tiempo él pensaba que alguien lo iba a derrocar. Así que él buscaba la forma de proteger su reino, matando al que sea necesario. Alguien había dicho una vez, decían que era mejor ser el chancho de Herodes que el hijo de Herodes. Porque si vos eras el chancho de Herodes, como chancho, Herodes no te iba a comer porque él no comía chancho, por su religión. Pero si vos eras el hijo de Herodes, Herodes no iba a dudar un segundo de matarte si él pensaba que vos eras un problema para él. Él mató a la mayoría de sus hijos, mató a su esposa. Bueno, le recordamos a Herodes, ¿no es cierto?, porque él fue el que hizo matar a todos los niños de Belén para proteger su reino. Así que este hombre estaba puesto ahí, él extorsionaba al pueblo de Israel, los oprimía y le sacaba al pueblo de Israel no solamente el dinero que le tenían que dar a Roma, sino que él financiaba sus construcciones caprichosas con el dinero del pueblo de Israel. Él se lo llama Herodes el Grande por esas grandes construcciones que él hizo. Cosas colosales construyó él, tremendas. Una de esas fue el templo en Jerusalén y muchas otras construcciones que él hizo para complacer a los romanos. ¿Pero de dónde venía esa plata? No, de los judíos. Él los oprimía y el pueblo de Israel vivía empobrecido, angustiado, perseguido, sufriendo y esperando. Aparte de eso, Herodes se había encargado de tomar el control de la vida religiosa del pueblo de Israel. Porque él sabía que en realidad si quería dominar a Israel tenía que ser desde el lado religioso. Así que él había agarrado a los líderes del pueblo de Israel, que se llamaban el Sanedrín, los ancianos del pueblo de Israel, y él había decimado a todos los que habían pasado antes y puso a liderar el pueblo de Israel a los que él quería poner. Él puso al frente del templo a hombres impíos, hombres que no tenían temor a Dios, que solamente estaban ahí acomodados por Herodes y eran sus títeres. El sumo sacerdote de Israel era solo un títere en muchos sentidos, que competía con el lugar político y el poder político de Herodes mismo. Así que esa era la situación. ¿Qué esperanza había? En medio de todo eso, los pocos judíos piadosos sobrevivían no tanto por la influencia que venía desde arriba, sino por la vida piadosa interna, por la vida piadosa familiar, por su deseo de honrar al Señor, por la influencia que recibían desde esos entornos. Así estaba la cosa en Israel. Israel estaba dividida. En la provincia romana, Herodes controlaba una región que incluía no solamente la región donde estaba Jerusalén, sino una región que incluía aún hasta el norte de Israel, una zona que llamamos Galilea. En Galilea, ahí alrededor del mar de Galilea, es donde más romanos había. Había comunidades enteras que eran casi exclusivamente romanas. Había estaciones militares muy grandes, donde Roma tenía ahí a todo su ejército. Así que los judíos piadosos, cuando pensaban en Galilea, tenían un muy mal concepto. Creían que si todo estaba mal, lo peor pasaba allá. Porque allá casi no quedaban judíos. Y los pocos que había se habían mezclado con los romanos. Y ellos habían comprometido sus costumbres judías por mezclarse con los romanos. Así que de Galilea no puede venir nada bueno. Y ahí en Galilea, en un pequeño poblado llamado Nazaret, creció una niña que la conocemos bien, se llama María. Y esa niña fue prometida a un muchacho para que un día se case. Y estaba esperando que llegue el momento de la boda, cuando sucede lo que vamos a leer en este texto. Así que vamos a leer el versículo 26. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel
fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su trono no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, el que escribió estas palabras se llama Lucas, conocido como el médico Lucas. Lucas no fue un apóstol, pero la razón por la que hoy tenemos este evangelio acá es por las fuentes que Lucas usó. Lucas tuvo contacto directo con todas estas personas que vivieron esto, aunque él mismo no estuvo ahí. Y él hizo una investigación muy detallada de todos los eventos, y cuando él se sentó a escribir, él escribió bajo la supervisión de los apóstoles. Por eso es que su escrito ganó mucha autoridad en el tiempo de la iglesia y se tomó como un libro que venía de Dios mismo y entró dentro del canon. Y hoy nosotros lo tenemos acá y es la palabra inspirada de Dios. Cuando Lucas escribió esto como médico, él estaba asombrado de la persona de Cristo. Por todo lo que Cristo mostró, dijo, hizo, Lucas escribió todo este evangelio para resaltar la grandeza de Cristo como el hombre perfecto. Acá en la primera parte, Lucas lo que está haciendo es esto mismo. Él quiere que sepamos que Cristo no es una persona normal. Él es algo especial. Es una persona única en toda la historia. Y en este momento, único en su nacimiento. Nunca hubo otro hombre como él. Para que vos te des cuenta lo grande que es Cristo, lo que Lucas hace acá es hacer un paralelo entre Jesús y Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo de Jesús. Y tuvo muchas cosas asombrosas. Juan el Bautista tuvo también un nacimiento milagroso. Juan el Bautista también acá el paralelo se ve, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el anuncio del ángel. El ángel da el anuncio del Juan y después el ángel da el anuncio del nacimiento de Jesús. El milagro iba a pasar con Elizabeth y el milagro iba a pasar con María. Tanto Zacarías como María, los dos van a hacer una canción cuando nazca su hijo. Hay paralelos muy claros acá. Pero cuando Lucas está dándonos el paralelo, lo hace para que nos demos cuenta, no que Jesús es como Juan, sino que Jesús es mucho mayor que Juan. Y nos va a mostrar en el paralelo las diferencias. Claro, porque Juan tuvo un nacimiento milagroso. Pero el milagro lo que fue es que Elizabeth era estéril, o la llamaban estéril, y después de grande, de vieja, ahora tuvo a Juan. Fue un milagro. Pero el milagro con María es que María era virgen. No estuvo con ningún hombre. Y este niño que va a nacer tuvo un nacimiento único. Juan
es el mayor de todos los profetas. Es más, Lucas va a decir que no hay otro hombre nacido de mujer que sea más grande que Juan. Y entonces, ¿qué lugar le queda a Jesús? Le queda a Jesús que Él no solamente es el hombre más grande nacido de mujer, Él es el Hijo de Dios. Su grandeza no puede ser comparable con Juan, por eso lo pone en otra categoría totalmente. Juan es el más grande de los hombres nacido de mujer, pero Jesús es otra cosa. Él es el Hijo de Dios. Y en esta historia lo que Lucas va a hacer es resaltar esa identidad. Jesús no es uno de los profetas, como dicen en el Islam. No es el mayor de los profetas. Jesús no es un gran hombre, un gran maestro. Jesús es mucho más que eso. Jesús es Dios hecho carne. Por eso el título del mensaje de hoy es El día en que Dios se hizo hombre. Y está descrito en estos pocos versículos que tenemos acá. Estos versículos son muy importantes para la teología cristiana. Esto es lo que nos hace distintos de todo el resto de las religiones del mundo. Y acá se describe el día en que Dios se hizo hombre. Así que vamos a ver cómo fue ese día. En primer lugar, el día en que Dios se hizo hombre, eligió la forma más inesperada. El día en que Dios se hizo hombre, eligió la forma más inesperada. En el versículo 26, arranca así, al sexto mes, y acá el sexto mes se refiere al sexto mes después del anuncio del ángel a Zacarías, el sexto mes después que Elizabeth quedó embarazada, que sería el nacimiento de Juan. Al sexto mes, que es lo que se acaba de decir antes en el contexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lucas es el autor del Nuevo Testamento que más habla de los ángeles. 23 veces en su evangelio menciona a los ángeles. Y acá va a arrancar el nacimiento de Jesús con la aparición de un ángel. Gabriel es uno de los dos ángeles en toda la Biblia que los conocemos por nombre. Solo sabemos dos nombres de dos ángeles. Uno Gabriel y el otro Miguel. Gabriel no necesita presentación acá porque ya lo acaba de mencionar en los textos anteriores. Pero además, si uno conoce el contexto del Antiguo Testamento, ya lo conocemos a Gabriel también. Porque Gabriel también fue enviado por Dios unos 600 años antes de este día a otro hombre, a otra persona, con un mensaje. Es muy interesante. Está en el libro de Daniel. Te lo voy a leer. Hay dos veces donde Gabriel aparece a Daniel. Aparece en el capítulo 8 y aparece en el capítulo 9. Déjame leerte en el capítulo 9. En el capítulo 9, Daniel está en el cautiverio, en Babilonia. Y él está clamando a Dios por la restauración de Israel. Dice, ya se cumplieron los 70 años. Señor, cumple tu palabra, restaura tu pueblo. Mientras él ora, en el versículo 20, Daniel 9:20, dice así, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de Dios, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, ese es el capítulo 8, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, acá está Gabriel hablando, miren, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esas fueron las últimas palabras que Gabriel dijo 600 años antes. ¿Qué dijo Gabriel? Gabriel dijo esto, le dijo a Daniel, mira, Dios te respondió tu oración. ¿Vos pediste que Dios restaure Israel?
Bueno, Dios no solamente te va a responder restaurando Israel, en respuesta a tu oración, Dios también va a enviar al Mesías. Y Dios te quiso dar sabiduría para que entiendas cuándo lo va a enviar. En 70 semanas se va a cumplir todo. Estas son 70 semanas de años. Gabriel le estaba dando la fecha en la que iba a venir el Mesías a Daniel. Y claro, 463 años después, se están cumpliendo esas palabras. Gabriel es enviado a una mujer ahora. Claro, 30 años antes. 33. Y le va a hablar a la mujer las palabras que vamos a leer. Así que Gabriel, este es quien está hablando, y dice, Gabriel fue enviado por Dios. Esto es algo importante que tenemos que entender. Porque la salvación que va a representar este niño, tenés que entender que fue iniciativa del cielo. Acá no está María buscando algo, no están intentando algo, es Dios el que va a hacer esta obra. Dios va a poner en marcha todo el proceso que va a traer al nacimiento del Mesías y después toda la obra del Mesías. Dios envía al ángel a una ciudad de Galilea. ¿Se acuerdan lo que les dije recién de Galilea? Galilea es el lugar menos pensado. Y de entre Galilea a una ciudad llamada Nazaret. Nazaret es una de esas ciudades menospreciadas, totalmente. Seguramente María vivía en un pequeño poblado llamado Nazaret, y a la distancia de la vista, ya a lo lejos, se veía un gran asentamiento romano, militar. Y esa comunidad, pequeña comunidad, vivía en gran parte por ese asentamiento, trabajaban para los soldados. Vamos a saber más adelante que el hombre con el que María está comprometida es carpintero. Carpintero no es que él armaba muebles, porque Israel estaba empobrecida a tal punto de que casi no se armaban muebles. Lo que hacían los carpinteros en ese momento era restaurar, era arreglar cosas que se rompían. Y probablemente José trabajaba para sus hermanos judíos, trabajaba para los romanos. Nazaret no era bien vista. Ustedes tal vez se acuerdan que hasta había un refrán. Cuando uno de los discípulos de Jesús fue a buscar a su hermano y lo llamó y le dijo, vamos, que encontramos al Mesías de Nazaret, la respuesta de este otro fue, puede salir algo bueno de Nazaret. Un refrán había, nada bueno sale de Nazaret. Tanto era la dureza del corazón del pueblo de Israel que jamás hubiesen imaginado que alguien en Nazaret iba a ser elegido para que venga el Mesías. Más adelante en el ministerio de Jesús, en el capítulo 7 de Lucas, tenemos esta escena donde la gente está debatiéndose, ¿será o no será? ¿Será el Mesías o no será el Mesías? Y alguien levanta la mano y dice, no puede ser el Mesías. ¿Por qué? Porque él viene de Nazaret. Y en la Escritura dice que de Belén va a venir. La ignorancia total de esta persona, de los propósitos de Dios. ¿Cómo Dios puede tomar a alguien de Nazaret y hacer que su hijo nazca en Belén? Tal como la profecía lo había dicho. Y es más, la profecía había anunciado que él iba a ser de Nazaret porque iba a ser llamado Nazareno. Esto nos muestra la condescendencia de Dios. Esta es la clase de Dios que va a salvar. El Dios que salva no es un Dios de la élite, no es un Dios de la crema de la sociedad, es un Dios de los pobres, los desamparados, los menospreciados, los pecadores, los gentiles, de donde no puede venir nada bueno. De ahí Dios obra su salvación. Eso es parte de su carácter, es parte de su grandeza, tomar lo vil y menospreciado. Claro, nosotros sabemos que en la Iglesia Católica a María se le ha dado un lugar de corredentora con el Señor Jesús. Se le ha llamado a María como
una mujer que fue concebida sin pecado. Pero en el texto, la forma como María es presentada no muestra ningún signo de grandeza, nada especial, nada asombroso, nada digno de ser amado, observado o elegido por Dios. De Galilea, de Nazaret, Dios va a traer salvación. Y ahí hay una virgen, dice en el versículo 27. Toda esta historia tiene a María como centro. ¿Por qué una mujer está puesta en un punto tan importante dentro de la historia más importante de toda la historia de la humanidad? Bueno, esto no fue un accidente. Esto fue planeado. ¿Se acuerdan la primer profecía de toda la Escritura? La primer profecía de toda la Escritura. En Génesis, capítulo 3, después de la caída, Dios le habla a la serpiente y le dice que le habla de la simiente de la mujer. Le dice que va a haber enemistad entre la simiente de la mujer y la de la serpiente. Y tú le herirás en la cabeza y ella te dirá en el calcañar. Ahí usa una expresión, la simiente de la mujer. Hay algo muy extraño en esa expresión, porque lo que está diciendo Dios es que la semilla de la mujer va a vencer a la serpiente. Pero hay un problema. Es natural hablar en el Antiguo Testamento y en el mundo secular aún de esa época, la simiente, la semilla, refiriéndose al hombre. El hombre es el que pone la semilla del cual después nace el niño. Y acá se dice algo totalmente raro, fuera de lo común. La semilla de la mujer va a vencer a la serpiente. Algo que no se puede explicar de otra manera que de la forma en la que se va a explicar acá. Una virgen que va a concebir. Y el hijo de esa mujer es de quien se habló en aquel tiempo. La mujer era la pieza clave. La mujer iba a ser el instrumento a través del cual iba a venir la salvación. La mujer fue la que fue engañada y que fue el instrumento, ¿no es cierto?, para la caída. Pero un día la mujer va a ser a través de la cual va a venir el Salvador. Y esta mujer es una mujer virgen. Esto significa que ella nunca estuvo con ningún hombre. Y ella estaba desposada con un varón que se llamaba José. La idea de desposar ya la conocemos. Desposada significa que no es que ella se había comprometido, porque en el tiempo de la Biblia la mujer no se comprometía. La comprometían. O sea, su papá había arreglado un matrimonio. Y todavía no había llegado el momento para que se junten. En aquel tiempo los matrimonios se arreglaban muy, muy temprano. Según Ireneo, que fue un teólogo del siglo III, según Ireneo, las mujeres se desposaban en esa época a la edad de 13 años. Se casaban, perdón, se desposaban mucho más pequeñas, pero se casaban a la edad de 13 años aproximadamente. Cuando vos pensás en María, nosotros vemos una figura de una señora bien avanzada, ¿no? O tal vez en sus 20 y tantos, tal vez 30 años cuando ves la fotito. Pero María era probablemente, aunque no tenemos una edad acá, una adolescente, una niña, 13, 14, 15 años a lo sumo. Pero esta mujer, cuando haga su canción más adelante, te vas a dar cuenta cuánto ella había aprendido de la verdad de la palabra de Dios. Cuánto ella entendía de las profecías en cuanto al Mesías. Ella era una mujer que había sido instruida y era una mujer temerosa del Señor. Ahora vamos a ver esto en su respuesta. Y ella estaba desposada con José. Acá no se nos dice más nada de José, más que una sola expresión. José era de la casa de David. De la casa de David,
significa que era descendiente de David, significa que David, siendo el rey, hacía que José sea un heredero legítimo al trono. José no tuvo nada que ver con la concepción de Jesús. La conexión de Jesús a la raza humana es solamente María. Ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 4, se dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús nacido de mujer. Esto era algo muy importante. El Salvador tenía que nacer de una mujer. ¿Por qué? Él tenía que ser el segundo Adán. Él tenía que ser un miembro de la raza humana que salve a la raza humana. Tal como Adán la condenó, ahora este próximo la va a salvar. Tenía que ser sí o sí un miembro de la raza humana. No podía ser un ángel que baje del cielo. No podía aparecer de la nada como un ser creado espontáneamente. Él tenía que nacer de la línea humana para cumplir la profecía. Pero nacer de la línea humana vino a través de María, no de José. José no había estado con María. José lo mencionan acá porque José va a ser el padre legal de Jesús. Y José era el heredero al trono. Por lo tanto, al ser Jesús el hijo legal de José, era también un heredero legítimo al trono de David, como había sido profetizado y anunciado. Así que todo esto se está describiendo. Bueno, y el nombre de la Virgen era María. La palabra María es la forma griega del nombre Miriam, hebreo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la hermana de Moisés? Ese mismo nombre es el nombre de la mamá de Jesús, solamente que en otro idioma. Miriam o María, llamada María. Vemos en todo esto entonces la forma en la que Dios orquestó y eligió los elementos por los que Él iba a traer al Salvador. Galilea, Nazaret, una mujer, una niña, desposada, sin haber conocido hombre. Todo lo que no se hubiese elegido, Dios lo eligió. En segundo lugar, el día en que Dios se hizo hombre, demostró su favor más sublime. Demostró su favor más sublime. Y vemos en el versículo 28 la forma en la que Dios muestra su gracia, su favor inmerecido derramado sobre la vida de una persona y a través de esa persona sobre el mundo entero. Mira el versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, no sabemos en qué situación, pero probablemente a solas, nadie más estaba ahí, ella estaba en algún lugar cerrado y el ángel entró. Y dijo, salve. Esta expresión no es muy común en nuestro idioma, pero es un saludo general. Es la forma en la que se hubiese saludado cualquier persona en su época. Es, digamos, parecido al hebreo shalom, que es el saludo clásico. Bueno, esta expresión, caris, gracia, ¿no es cierto?, sería la expresión de este saludo. Salve, hola, pero hay algo más que se agrega. Salve muy favorecida, muy favorecida. ¿Qué tiene que decir este ángel a esta mujer? Bueno, ¿se acuerdan a Daniel? El ángel le habría dicho, Daniel, vos sos muy amado, muy amado. Él conoce el corazón de Dios, Dios le da un mensaje para dar y Él lo trae y Él le dice, mira, antes de darte el mensaje, quiero que sepas algo, vos sos muy amado. Y ahora a esta mujer le dice, mira, antes de decirte lo que te vengo a decir, quiero que sepas algo, vos sos muy favorecida. Hay un acto de la gracia de Dios que no tiene comparación con ningún otro que ha sido derramado sobre vos. Lutero, en el comentario de este pasaje, dice que no hay una mujer en la historia de la humanidad que podamos pensar que humanamente, en términos humanos y en conceptos humanos, haya sido más bendita que esta mujer. Lo que Gabriel le está diciendo a esta mujer, Dios te ha concedido un regalo inimaginable. Claro, esta mujer había estado esperando junto con su familia al Mesías. Y pensar que el hombre que han estado esperando por milenios, que va a hacer el cumplimiento de todo lo que va a decir acá, el Salvador del mundo, el que va a establecer, ese hombre va a nacer de su vientre.
muy favorecida. Así es el Señor. El Señor se goza en llenar de su amor, bondad, gracia inimaginable a sus criaturas. Y en este caso a esta niña de Nazaret, de Galilea. Acá el concepto de María, fíjate, no es Dios te eligió por tu gran piedad. No es María, vos sos como naciste sin pecado y viviste una vida inmaculada. Entonces Dios a vos te eligió para esto. No. María, el favor de Dios se derramó sobre vos. Claro, más adelante María misma va a decir que el que va a nacer es su Salvador. En la canción El Magnífica de María, ella dice que su alma magnifica a su Salvador. Claro, ella se ve pecadora, se ve perdida y se ve en necesidad de un Salvador. Y ella dice, mi Salvador es en lo que se goza mi corazón. Muy favorecida es María. Y tal vez las mujeres de acá podrían estar pensando, qué gran cosa. Pero quiero que entiendas algo. Es verdad que fue muy favorecida. Pero hay dos pasajes en el libro de Lucas mismo que nos dejan ver que Cristo pensaba que el favor más grande no es haber dado a luz al Mesías, sino es haber creído en el Mesías. En Lucas 11, si lo pueden después mirar, versículo 27 y 28, una mujer en medio de la multitud, mientras Jesús está enseñando, grita, bienaventurado perdón, me perdí. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, bienaventurado. Y Jesús le responde, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, no se queden enfocados en María. No piensen solamente en su bendición. Piensen en la bendición que Dios a través de María trajo para tu alma, para tu vida. Algo que va mucho más allá de la bendición de haber dado la luz al Mesías. Es la bendición de haber escuchado y creído. En el capítulo 8, versículo 19, llega la madre de Jesús y sus hermanos a verlo. Y Jesús, le dicen, Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera. Y Jesús pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban ahí, dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ser la madre de Jesús, un gran honor. Mira, Jesús dice esto, mi madre es la mujer que oye y guarda mi palabra. Mi madre no en el sentido de progenitor, no en el sentido de autoridad sobre Jesús, para nada. Como la Iglesia Católica lo presenta, como si María tuviese alguna ventaja para manipular las decisiones de Jesús. Para nada, no es que somos la madre de Jesús en ese sentido, pero en el sentido de favor, en el sentido de relación. La madre son ellos. El ángel le dice, María, muy favorecida. El Señor está contigo, agrega una expresión más. Esta expresión, el Señor está contigo, es una expresión muy interesante porque se usa casi siempre para hablar de una situación de riesgo y de peligro en donde Dios le afirma a la persona diciendo que Él está con él. Aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Aún a Pablo, Jesús, se le aparece en un momento diciendo que no tenga miedo porque Él estaba con él. Entonces, cuando el ángel le dice, María muy favorecida, el Señor está contigo, le está dando a entender esto. María, no hay razón para temer. Todo lo que viene por delante lo vas a enfrentar, no en la soledad de tu debilidad humana, sino con el poder de Dios que te va a sostener, te va a guiar, te va a enseñar y va a cumplir sus propósitos en vos. El Señor está contigo. El ángel le afirma en esto. Bendita estuvo entre las mujeres, lo que hablábamos hace un momento. Cuando ella escucha al ángel y lo ve, dice en el versículo que sigue, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras. Saben que en esta época de Navidad, nosotros solemos decorar o ver decoraciones de ángeles. Y claro, en nuestra cultura occidental, la figura del ángel se ha domesticado, se ha hecho una caricatura, ¿no?
muestran unos bebés, ¿no es cierto?, con arpas, apenas vestidos, ahí flotando en las nubes. Y nosotros miramos al ángel y pensamos en ternura. Qué tierno el ángel. Pero cuando vos mirás toda la Biblia, cuando la gente vio a los ángeles, no pensaron en ternura. ¿Qué le pasó a la gente cuando veía a los ángeles? Se aterraban. Cada vez. Los guardias romanos fuertes, ¿no es cierto? Y valientes, como muertos frente al ángel, ¿no? Esto parece es el patrón. Acá María usa una expresión acá, se turbó. La palabra turbó se usa, por ejemplo, cuando vieron que los discípulos estaban un día en la barca, se levantó una gran tormenta, pensaban que iban a morir y vieron a lo lejos a Jesús que venía caminando sobre el agua, pero pensaron que era un fantasma. Imagínate esto, ¿cómo reaccionarías? Estás a punto de morir y ves un fantasma en medio de la noche. Gritan de miedo los discípulos y usa la palabra, se turbaron. Ese es el concepto, ¿no es cierto? Pánico, terror. María, cuando ve a ese ángel, o sea, no es que todos los días veía un ángel, siglos que no se veían ángeles. Bueno, apareció a Elizabeth, a Zacarías, el mismo, pero María se turba. Y pensaba, ¿qué palabras serán estas? Y el ángel ahí interviene y le va a decir, no temas. Usó una respuesta común de los ángeles cuando aparecen, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. De nuevo esa expresión, has hallado gracia. Lo que va a poner a María en ese rol o en ese lugar que va a tener es solo esta idea, la gracia de Dios. Es el favor no merecido que va a ser volcado sobre ella. Y ahora concebirás en tu vientre. Gracias, Raúl. Ahora concebirás en tu vientre. Este es el anuncio central. Esto de lo que vino a hablar el ángel. De algo que iba a pasar. Todo lo demás fue preparación. Y ahora María sabe de qué se trata el anuncio. Una concepción. Esta concepción es muy importante. Nos gustaría tener más detalle. Somos muy curiosos. Y nos gustaría saber cómo pasó esto. ¿Qué mecánica siguió? Porque concepción en nuestra mente significa cuando el óvulo y el esperma, ¿no es cierto?, se unen. En ese momento, lo que sucede, se forma el ser. Hay una nueva identidad que ya tiene toda la línea, la cadena de ADN, que tiene todo listo para su desarrollo en ese mismo instante. A eso llamamos la concepción, cuando se une. Pero espera un poquito. Acá no está José, solo está María. ¿Qué significa concepción? ¿Qué pasó ahí? Cristo fue puesto como su cuerpo humano fue puesto como una célula ya fecundada y de ahí se desarrolló. ¿O fue con el óvulo de María y el Espíritu Santo produjo fecundación? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Bueno, la Biblia no menciona nada de eso. Ni un detalle. En términos muy generales, se nos explica el hecho más asombroso de toda la historia. Un milagro inimaginable. La concepción virginal de nuestro Señor, Jesús. Ella va a concebir. Esta concepción era muy importante porque tenía que ser un descendiente de la mujer. Y María iba a concebir, está escuchando ella, si recuerdes, ella no está con ningún hombre todavía, pero dice, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En Mateo se agrega algo más en el relato, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, fíjate, es tan especial este niño que van a nacer que María no le va a poner nombre, José no le va a poner el nombre, Dios le puso el nombre. Y el nombre va a ser Jesús. Jesús es la expresión que traduce el nombre hebreo Josué. Es el mismo nombre, en otro idioma.
Y es un nombre que justamente significa Salvador. Lo van a llamar Salvador, porque esta es la identidad de Él. Así va a ser conocido porque esto es lo que Él vino a hacer. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él va a ser Jesús. Este es el nombre humano de nuestro Señor, pero es el nombre con el que todos hoy lo conocemos. Cada vez que hacemos referencia a la segunda persona de la Trinidad, cada vez que le hablamos a un niño, expresamos este nombre, Jesús. Y este nombre nos recuerda esa identidad, lo que Él vino a hacer. Él es el Salvador. Y lo describe. ¿Quién es el que va a nacer? Bueno, Jesús es el que va a nacer. Y mirá las descripciones. Este será grande. Fíjate la gracia que Dios le va a dar a María. Esta gracia asombrosa, que no solamente va a ser para María, sino que a través de María va a ser para todos, porque Él va a ser el Salvador. Esa gracia la podés entender cuando entendés la identidad de Jesús, cuando entendés quién es Él. Y mirá la identidad. Primero, este será grande, grande. ¿En qué sentido va a ser grande Jesús? La expresión grande puede significar muchas cosas. Y en Cristo significa todo. Cristo va a ser grande en gloria. Cristo va a ser grande en sus hechos. Cristo va a ser grande en el resultado de su obra. Cristo va a ser grande en la exaltación que Dios le va a dar. Cristo es grande en todos los aspectos inimaginables. ¿Qué tan grande es Jesús? Esta persona. Cuando le decimos que Jesús es grande, ¿qué estamos diciendo? Porque podemos mirar, ¿no es cierto?, y hablar de gente que son grandes. Lo decimos, ¿no es cierto?, a veces para resaltar a toda clase de características. Grandes en influencia, grande en habilidad, grande en poder, grande en recursos, grandes en tamaño, grande en muchas cosas. Bueno, Jesús no tiene comparación. Él es el grande. Hay varios textos que resaltan eso. Uno, por ejemplo, ahí en Mateo 3, versículo 11, Juan el Bautista va a hacer un comentario donde él dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, es más grande que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El más grande de todos los profetas. Él dice: yo, el más grande, no soy digno de levantar su calzado. Esa es su grandeza. Y la grandeza de Jesús está basada en el poder que Él tiene, en la autoridad que Él tiene sobre el Espíritu Santo. Y la forma en la que Él, a través del Espíritu Santo, va a traer salvación y juicio. Y el juicio, ¿no es cierto?, que Cristo va a hacer, está basado en su autoridad, en su grandeza, en su soberanía. Este va a ser grande. En el capítulo 12 de Mateo, Jesús mismo, cuando está hablándole a los pueblos que le están rechazando, Jesús hace referencia a Jonás y dice: mira, Jonás fue a Nínive y se arrepintieron los ninivitas. Pero ahora hay uno más grande que Jonás acá. Y ustedes no lo escuchan. En el tiempo de Salomón vino una reina desde los confines de la tierra a ver a Salomón y a escuchar su sabiduría. Pero hoy acá, delante de ustedes, hay uno más grande que Salomón. Y ustedes no lo escuchan. Y el juicio va a ser grande para ustedes. Claro, Salomón, el hombre más rico de la historia. El hombre recordado, ¿no es cierto?, por ese gran reino de abundancia, su sabiduría. Jesús dice: hay alguien mucho más grande que Salomón acá, entre ustedes. Este será grande. Será llamado Hijo del Altísimo.
y el Señor le dará el trono de David, su padre. Este que viene es un rey que viene a recibir lo que fue prometido a David. Muchos textos en el Antiguo Testamento. Uno solo les leo. Salmo 132:11 dice así: y en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. El trono que el Mesías, el descendiente de David, iba a tener, iba a ser un trono perpetuo. Esta fue la promesa que Dios le hizo a David. En Jeremías 23, versículo 5, dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23, 5 y 6. Y este niño que va a nacer de María, él va a recibir ese trono. Y no solamente va a tener un rol o una función teórica, no solamente él va a tener el título, él va a ejercer autoridad, porque dice en el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este concepto de reino es un poco extraño para nosotros. Nosotros no vivimos en un reino, vivimos en una democracia. Y en una democracia nosotros votamos a quien queremos que nos gobierne, ¿no? Y en una democracia el poder lo tiene el pueblo. Y hay límites de lo que el que está adelante puede o no puede hacer. Hay leyes que lo gobiernan a él mismo. No hay poder absoluto. Y estamos contentos que no haya poder absoluto. Porque si le damos el poder absoluto a una persona corrompida, él va a usarlo para el mal, sin duda. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Pero Dios prometió que un día Él va a reinar en este mundo de forma física, Cristo Jesús, como un rey, no como una democracia. Cristo es a quien se le prometieron todos los reinos de la tierra, y Cristo es de quien este ángel está hablando. Dios le va a dar el reino y Él va a gobernar. Gobernar significa, Él va a ser la autoridad final suprema. Ninguna ley más que su propia voluntad dirige todo su reino. No hay democracia, no hay debate, no evaluamos qué leyes poner o sacar. Lo que hay es un reconocimiento de Cristo como soberano, Cristo como autoridad final y suprema. Él es el que vino. Claro, nosotros sabemos algo, que Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, el 11 dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino como el rey prometido a tomar el trono de David de una forma literal, física, en Jerusalén para gobernar sobre su pueblo. Pero su pueblo no le recibió. ¿Qué era recibirlo? ¿Qué tendría que haber hecho el pueblo con Jesús? ¿O tendría que haber creído que Él era quien decía ser? Y tendrían que haberlo abrazado como el cumplimiento de esa promesa. Y tendrían que haberse sujetado a Él como el soberano, el Señor de sus vidas, el que va a gobernar toda la nación. Pero había hombres liderando la nación de Israel que no iban a ceder su trono, ¿no? Su reino. Y mataron a Jesús sabiendo que él era el rey para quedarse con el reino. Y hubo gente que estuvo dispuesta a seguir a esos hombres y no aceptar el gobierno de Cristo sobre sus vidas. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro, nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, sí hemos visto en Cristo a nuestro Rey. Hemos visto el cumplimiento de las profecías y hemos
aceptado a Cristo. ¿Pero qué es aceptar a Cristo? Aceptar a Cristo no es solo decir una oración. Aceptar a Cristo es un cambio de actitud hacia Dios, de ser un rebelde que hace mi propia voluntad a ser uno que recibe a Cristo como lo que Él vino a hacer. Él va a reinar y su reino no va a tener fin. Estas promesas son tremendas. Ahí en Isaías, por ejemplo, 9, versículo 7 dice así: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta fue la profecía y la promesa, y ahora el ángel está diciendo a María: esto es lo que Dios está haciendo en medio tuyo. Su reino no tendrá fin. El paralelo con lo que Gabriel le dijo a Daniel es asombroso. Porque en Daniel estos conceptos están repetidos una y otra vez. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, en medio de una visión, Daniel dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el que iban a ser, el rey. Así que, bueno, en primer lugar, el día que Dios se hizo hombre, eligió la forma más inesperada, demostró su favor más sublime. En tercer lugar, desplegó el poder más extraordinario. Desplegó el poder más extraordinario. El día que Dios se hizo hombre, desplegó el poder más extraordinario. La Biblia está llena de relatos de milagros. La Biblia empieza con un gran milagro, el milagro de la creación. Y hoy en día, claro, el mundo no cree que este mundo existe por creación. Están buscando alternativas. Todavía no encontraron ninguna, por eso se le llama la teoría de la evolución, porque aún en esa teoría encuentran muchas inconsistencias. Pero hay algo que está determinado del mundo, es a no creer en la creación. ¿Por qué está determinado a eso? Bueno, no es una cuestión intelectual, es una cuestión moral. Ellos no quieren aceptar las implicaciones que tendría creer que Dios creó todo. Entonces buscan una alternativa. Claro, pero la Biblia dice algo muy simple: la creación fue un milagro. Como fue un milagro, no puede ser reproducido. Es como decir, mira, si Jesús caminó realmente en el agua, camina a ver si se puede caminar, y vas a ver que nadie puede caminar. Claro, obvio, nadie puede caminar, eso es un milagro. Un milagro es cuando Dios rompe las leyes de la naturaleza y hace algo que solo Dios puede hacer. Entonces dice, bueno, está bien, Dios creó todas las cosas, pero ¿cómo me lo mostrás físicamente? No se puede. No se puede. No hay ninguna explicación científica para la creación. Es un hecho, es real, pasó, pero no se puede reproducir. Todo el universo existe por un gran milagro. A partir de ahí en la Biblia aparecen muchos milagros que están narrados y que demuestran cómo Dios interviene en este mundo y hace cosas que no son naturales. Porque Dios es poderoso y es soberano. Y Él hace milagros para que sepamos que Él es poderoso y Él es soberano. Pero hay un milagro que fue el más grande. Un milagro que es imposible de entender en nuestra mente finita. Y es el milagro de la encarnación. El milagro en que el Dios infinito toma una naturaleza humana, que su intelecto ilimitado se pueda relacionar con un ser tan limitado, una mente tan pequeña como la nuestra. Su capacidad infinita pueda estar relacionada con un cuerpo tan limitado como el nuestro. Eso es imposible de entender. Pero esto es de lo que se está hablando acá. Y lo vamos a ver porque María se da cuenta de que esto es algo imposible. Y pregunta, mira, dice en el versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto?
quiero que prestes atención a esto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando el ángel le dijo a Zacarías en los versículos anteriores que su esposa iba a dar a luz? Zacarías no le creyó al ángel y por eso el ángel le dijo que iba a quedar mudo hasta que naciera Juan. ¿Se acuerdan? El ángel señaló la incredulidad y le dijo, vos no estás creyendo, y como no estás creyendo va a venir el juicio. Pero a María no se señaló incredulidad. María no es que no estaba creyendo, porque María no preguntó si iba a pasar eso. Lo que María pregunta es, ¿cómo va a pasar esto? Lo que María está intrigada es, esto que me estás prometiendo viene de parte de Dios. Y si Dios lo dice, va a pasar. Pero ¿cómo va a pasar? La pregunta es natural porque ella dice, no conozco varón. Para que nazca un bebé tiene que haber un hombre y una mujer. No hay otra manera. Esto sería algo imposible. Pero el versículo 35 el ángel le va a explicar. Explicar lo inexplicable. Con la forma limitada en la que María lo puede entender, le va a explicar este gran milagro. ¿Cómo va a pasar? Mira, este milagro es central para la vida cristiana. Nadie que no acepte esta verdad del nacimiento virginal de Cristo puede abrazarse a Cristo como su Salvador. Porque es la única forma, el único medio por el cual se pueden dar los requisitos para que haya un Salvador. Esto es absolutamente indispensable. Bueno, para el mundo es un mito, como yo le decía, como muchas otras cosas de la historia de la Navidad. Es algo que se cuenta y se dice, pero no es algo que creemos que pasó en la realidad. Para el creyente es algo real. Para el creyente nosotros creemos que verdaderamente una virgen dio a luz a nuestro Salvador. ¿Y cómo lo podemos creer a eso? Bueno, para nosotros no nos resulta difícil creerlo. No nos resulta difícil porque nosotros ya hemos creído todo lo demás. O sea, nosotros creemos en que Dios es poderoso y es soberano. Y Él es capaz de hacer lo imposible, lo que va a decir más adelante. Y entonces esto es otra de las obras de Dios, una obra imposible de Dios. Por eso nosotros creemos literalmente en el nacimiento virginal del Señor. Y el ángel va a explicar cómo. ¿Cómo va a ser esto? Versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esta expresión del Espíritu Santo vendrá sobre ti aparece repetida, igual como está acá, en la traducción griega del Antiguo Testamento, en el pasaje de Éxodo, capítulo 40, versículo 35. Se los voy a leer. En Éxodo 40, 35 dice así: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. En esa expresión la idea es: la gloria de Dios vino sobre, y entonces Moisés ya no puede estar adentro. La idea es que le está dando el ángel a María es esta. El Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo, va a venir como un día vino sobre el tabernáculo, va a venir sobre tu cuerpo mortal, sobre tu humanidad, y va a venir su gloria sobre tu vida. Y esa gloria va a producir este gran milagro. Esto es un acto divino, una obra sobrenatural. Lo explica con otra expresión. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo. Esto es lo que requiere. Vos tenés que entender esto. La persona de Cristo es una persona eterna. Es una persona divina que en un momento en la historia de los hombres tomó una naturaleza humana. No solamente se disfrazó de humano,
se hizo humano. No solamente parecía humano, lo era en todos los sentidos en que un humano es un humano. Él tenía cuerpo humano, alma humana y espíritu humano. Humano completo. En este momento de su encarnación. Esto era totalmente indispensable. ¿Por qué era indispensable? Yo te dije, el nacimiento virginal es la única forma en la que la salvación se podía producir. ¿Por qué? Bueno, no hay ningún hombre que nazca sin pecado. El pecado pasa a todos los hombres, porque desde el momento que Adán pecó, ahora su pecado se transmite moralmente a todas las almas que nacen desde Adán. La única forma de que haya un cordero perfecto, limpio, sin mancha, que sea acepto por Dios para tomar el lugar del pecador, es que Él no sea parte de esa contaminación. Todos somos concebidos en pecado, según David en el Salmo. Todos somos concebidos en pecado. Desde el segundo uno, cuando se produce la concepción, ¡pum!, pecador. Concepción, pecador. Y a partir de ahí, lo que merece un pecador. De ninguna manera hubiese Dios aceptado a un pecador como un sustituto. Entonces este nacimiento tenía que ser sobrenatural, tenía que ser virginal. Pero no podía Jesús venir del cielo y decir, bueno, no soy pecador, vengo a morir por los humanos. No, Él tenía que venir de entre los hombres para destruir el pecado desde donde el pecado entró. Él iba a ser el segundo Adán, Él iba a ser el cumplimiento de la profecía, Él iba a ser un intermediario entre Dios y los hombres, siendo Dios hombre. Por eso Jesús no podía ser menos que un hombre completo. Por lo cual, fíjate acá la expresión, el santo ser que nacerá. Ahí, santo ser que nacerá, se está refiriendo a la humanidad de Cristo, completamente impecable. En el griego lo dice de una forma interesante, lo santo que nacerá, refiriéndose a la humanidad de Cristo, va a ser llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ahora, cuando vos lees esta expresión, vos decís, este que va a nacer, este hombre, va a ser Hijo de Dios. Cuando vos lees esa expresión, no te llama mucho la atención, porque vos estás acostumbrado a pensar en vos mismo como un hijo de Dios. Pero vos tenés que entender que cuando se está usando acá, no se está usando en el mismo sentido en el que se usa cuando vos pensás en vos como hijo de Dios. Y quiero mostrártelo. Es tan importante este título para Jesús, porque este título demuestra que Él no es solo un hombre. Él no es solamente un hombre que nace virginalmente. Él es hijo de Dios, el hijo de Dios. No un hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Hay varios principios en el Nuevo Testamento que señalan esa distinción. Mira, nosotros somos hijos de Dios y Jesús es hijo de Dios, pero somos hijos de Dios en sentidos distintos. A Jesús se le llama en varios textos del Nuevo Testamento, por ejemplo en Juan capítulo 1, versículo 18, nadie vio a Dios jamás, pero el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra unigénito, o la misma que aparece en Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Unigénito es la forma en español de traducir una palabra griega que tiene esas dos partes que en el español se notan, ¿no? Único, uno. Génito, engendrado. Monogene, único engendrado. La palabra único engendrado tiene un énfasis especial sobre la idea de único. La idea de único no significa solamente que hay uno solo, sino lo único que es el hecho de que Él sea uno solo. Es único. ¿Viste? La palabra uno y único nosotros la usamos en un sentido distinto en el español, ¿no? Es único, lo decimos una expresión como no hay comparación. No hay relación con nada más, es único.
Jesús es único en ese sentido, es el único génito engendrado. Y la idea de engendrado es que, claro, saben que de acá surgió una herejía en un momento en la historia de la iglesia. Un hombre llamado Ario tomó de esta idea de unigénito, único engendrado, la idea de que Jesús fue engendrado por el Padre, por lo tanto Jesús nació del Padre, por lo tanto Jesús no es eterno. Hubo un momento donde Jesús no existió, que el Hijo no existió, porque Él fue engendrado. El que existía eternamente es el Padre, el Hijo fue engendrado por el Padre. El Hijo es Dios, pero es un Dios engendrado. Entonces, no es Dios igual que el Padre, es Dios engendrado del Padre. Pero esta idea de engendrado no está hablando de tiempo, porque Jesús es eternamente engendrado. No es un momento en el que Él fue engendrado, pero engendrado lo que da a entender, o el sentido, es que Jesús tiene los genes del Padre. Jesús tiene la misma naturaleza que el Padre. Dios puede crear un ser humano, pero su engendramiento es su propia naturaleza. La naturaleza de Dios completa, incluyendo la atemporalidad. Entonces no hubo un momento en que Jesús no existió. Él existió siempre porque Él tiene todos los atributos del Padre, incluyendo este. Pero Jesús es el unigénito del Padre. Además de la palabra unigénito, lo que tenemos también son expresiones en el Nuevo Testamento que nos muestran la diferencia que hay entre nosotros como hijos y Jesús como hijo. En Juan 20:17, por ejemplo, Jesús le dice a sus discípulos estas palabras: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús nunca se refiere al Padre como nuestro Padre. Nunca se refiere a nuestro Padre, relacionándose Él con sus discípulos. Él marca esta distinción. Él es mi Padre y Él es vuestro Padre. Claro, es nuestro Padre, pero es Padre en sentidos distintos. Él es el unigénito. Nosotros somos adoptados. Es interesante también en el Nuevo Testamento con cuánto temor y reverencia se usa esta expresión. Por ejemplo, después de esa gran tormenta, cuando Jesús sube a la barca con sus discípulos, y sus discípulos están atónitos, le dicen estas palabras: verdaderamente eres hijo de Dios. Ellos no están usando esa expresión en una forma genérica. Claro, nosotros somos hijos de Dios y vos también. No. Eres hijo de Dios en un sentido muy único y especial. El Hijo engendrado. Es más, el centurión, frente a la cruz, después que muere el Señor, estas mismas palabras: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Hay un pasaje interesante también ahí en Mateo 26. Los fariseos están juzgando al Señor, los líderes religiosos, y quieren encontrar una razón para condenarle. No encuentran ninguna razón. Y le dice este hombre: te conjuro que nos digas si tú eres el Cristo. Y agrega: el Hijo de Dios. Jesús le dice: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las alturas del cielo. Y entonces se rasgan las vestiduras y dicen: fue una blasfemia. Es una blasfemia decir que soy el Hijo de Dios. Para cualquier hombre. Porque en la mente de los judíos de ese tiempo, el Mesías, bueno, ellos lo estaban esperando, pero jamás ellos no tenían en su mente que el Mesías era Dios hecho carne. A ellos les escandalizaba cuando Jesús decía que Él era Dios. Lo querían apedrear. No tenían problema en escucharlo y de ver si Él era el Mesías, pero que decía que era Dios era una locura. Una blasfemia digna de muerte.
Pero aunque era una blasfemia digna de muerte, era la realidad. Marcos 1:1 empieza así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es de quien voy a hablar. Jesús, el Hijo de Dios. Es más, creer que Jesús es Hijo de Dios es esencial para la salvación. Nadie que no crea que Jesús es Hijo de Dios va a ser salvo. Y con Hijo de Dios me refiero a Dios hecho carne, el unigénito engendrado por el Padre. Nadie que no crea eso va a ser salvo. Lo dice en Juan capítulo 20, al final, versículo 31. Juan dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, vas a tener vida, vas a ser salvo. En Hechos 8:37 está la historia del etíope, el eunuco. ¿Se acuerdan que iba en el carro? Felipe subió, le explicó el evangelio y le dijo el etíope, acá hay agua, ¿quién pide que sea bautizado? Felipe le dice, si crees bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es todo lo que hace falta. Bautizado. Porque si crees que Jesús es el Hijo de Dios, tenés vida en su nombre, dijo Juan. Bautizado. Esto es un término muy, muy importante y se lo está diciendo el ángel a María. Este es el que van a ser. Es santo, es un hombre santo, una naturaleza impecable. Y es Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios. Y agrega algo más el ángel. ¿Se acuerdan? María le preguntó, ¿cómo se hace esto? Requiere el poder infinito de Dios, pero Dios lo va a hacer. Para que María tenga un testimonio más del poder de Dios para hacer esto, el ángel le cuenta lo de Elizabeth. Elizabeth, tu parienta, a ella que la llaman estéril, ella ha concebido en su vejez. Un testimonio. María, ya creía María, pero le va a explicar el cómo y le va a dar ese testimonio. Y termina el versículo 37 con estas palabras. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se quedaron asombrados cuando Jesús le dijo a un rico que si tenía que vender todo lo que tenía y darlo a los pobres y entonces iba a entrar en el reino? Y el rico se fue entristecido y Jesús dijo, qué difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Los discípulos pensaban que los ricos eran las personas que mostraban las marcas del favor de Dios. Así que si no entra el rico, ¿quién entra? Le preguntan, ¿y quién va a ser salvo entonces? Jesús le dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Requiere el poder infinito de Dios llevar a cabo el plan de redención de principio a fin, logrando que el Salvador nazca y pueda cumplir todo lo que se ha dicho de él y muera y sea capaz de salvar, y logrando que un corazón se vuelva de su pecado y siga a Cristo. La salvación es de Jehová. Es imposible para los hombres. No es nuestro esfuerzo, ni la tuya, ni la de nadie más. Vos no podés salvar a nadie. Es la gracia y la obra salvadora de Dios. Y María tiene que creerlo. Cuando Dios se hizo hombre, desplegó el poder más extraordinario. El último, el día que Dios se hizo hombre, provocó la reacción más apropiada. El día que Dios se hizo hombre, provocó la reacción más apropiada. ¿Cómo reaccionás frente a esto? Acá está María escuchando todo esto que está diciendo el ángel. ¿Qué respondo? Dios ha decidido salvar. Dios ha elegido a María como el instrumento por el que va a venir el Mesías. Él lo va a hacer con su poder infinito. ¿Y ahora qué hace María? Bueno, nada, no depende de ella, es la obra de Dios.
Ahora María lo que va a hacer es responder, inclinándose a la majestad, la sabiduría, la soberanía de Dios, inclinándose a ella con estas palabras. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel acaba de decir, el que van a nacer es el rey. Lo que María hace es se inclina. Dice: yo soy la sierva. Yo soy la esclava. Yo soy aquella en quien se va a hacer todo lo que ha sido dicho y prometido. Pues esta es la forma apropiada a responder a la obra salvadora de Dios. Esa es la obra, es la forma apropiada de responder hoy al mensaje del Evangelio. Es decir, yo estoy perdido, agobiado por mis enemigos, en medio de la desesperación. Y solo un Dios soberano puede salvar, y Él lo ha hecho. Y Él me lo dice hoy. Yo estoy acá delante de ustedes para hablarles en nombre de Dios y decirles: Dios es el Rey soberano y yo su mensajero. Y Dios está dispuesto a perdonarte todo lo que vos has hecho, toda tu rebeldía, todos tus pecados durante toda tu vida. Él te va a perdonar si vos ahora te arrepentís de tu rebeldía contra Dios. ¿Crees que Cristo es suficiente para salvarte? Y te abrazás esa cruz. Y lo que tenés que hacer hoy es lo mismo que María: inclinarte a la salvación que Dios ofrece y decir: Señor, acá estoy, a la merced de tu misericordia y tu gracia, para que me perdones, me salves. Acá estoy, soy tu siervo. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso podés ser hoy. Y eso es lo que vos has sido por gracia. Si hoy estás en la familia, eso es lo que pasó un día en tu corazón. Ese es el Evangelio. De esa manera hoy nosotros podemos celebrar la Navidad. Esto es la Navidad. La Navidad no tiene que ver con lo que comemos, con lo que hacemos. Tiene que ver con la salvación que el Dios eterno planeó y llevó a cabo. Y hoy nosotros nos rendimos a Él. Oramos. Padre, tal como María, en este momento, en nuestro corazón, nos inclinamos a ti en adoración. ¿Quién más podría habernos salvado sino el Dios Todopoderoso, aquel para quien nada es imposible? Hizo posible lo imposible: rescatarnos de nuestra perdición y hacernos tus hijos. ¿Qué más podemos hacer? ¿De qué otra manera responder que ahora vivir para tu gloria? Que ahora seguirte el resto de nuestra vida, que ahora confesarte como nuestro Señor y Salvador. Gracias, gracias por esa obra poderosa. Y permite, Señor, que en nuestro corazón, no solo el día de la Navidad, pero cada día de nuestra vida, pueda ser dulce el recuerdo de tu redención y el recuerdo de ese día cuando Dios se hizo hombre y vino a salvarnos. Te encomendamos a ti esto en el nombre de Jesús. Amén.